Hace 15 años comenzó una relación con mi hoy esposa. Corría el año 2006 cuando tuve un acercamiento con ella para conquistarla. Ambos íbamos en el mismo salón de la universidad. Sin embargo, a pesar de que ambos nos gustábamos, no se había dado la oportunidad de algún acercamiento. Ella me confesó al ser novios que me veía andar conquistando a chicas que me atraían de una u otra especialidad. Y admito que tuve algunas novias pasajeras en ese tiempo que duraban un periodo muy corto, pues por motivos de mis gustos y aficiones daba por terminadas dichas relaciones. En ese tiempo era un joven con apenas 18 años, a quien le gustaban cosas fuera de lo normal, como por ejemplo la música extrema como el black metal, el ocultismo, la literatura gótica y el terror. De ahí mi fanatismo hoy en día por esto. Creo que mi forma de pensar se basó mucho en estas modas de momento. Gozaba cada vez más de usar prendas con símbolos antirreligiosos. Debatía siempre en contra de aquellos que seguían una religión y los tachaba de ignorantes, pues en esos momentos yo me sentía un erudito en este tipo de temas. Mi afición por la lectura de autores como Nietzsche, Goethe, Lovecraft, Camus, Werther y varios más me hacían que el ego creciera hasta los cielos. Era la típica persona antisocial a quien el todos le desagradaba. Vestía de negro y alardeaba de mi conocimiento en diversos temas para presumir lo poco que en realidad sabía de ellos. En fin, era un chico inexperto. Por tal motivo, las chicas se fastidiaban de mí y me cortaban todo tipo de relación conmigo. Un día, siendo 2 de noviembre del mismo año, hubo un concurso de ofrendas en el cual participamos todos los compañeros del salón, pues valdría cierto puntaje para la calificación de una materia. Ese día decidí hablarle por fin a quien hoy es mi esposa. Pasaron unos meses para conquistarla y terminamos siendo novios. Ella siempre me decía que no era de su total agrado la música que escuchaba y la forma en la cual me estaba adentrando en el ocultismo. Pues a pesar de que ella tampoco era creyente de alguna relación, sí se sentía, por así decirlo, incómoda con el tema. Pasaron 5 años y los problemas de la relación iban en aumento. Decidimos no continuar y tomar cada uno nuestro camino. A los pocos meses de cortar con ella, conocí a otra chica que era menor que yo por 5 años. A ella la conquisté rápidamente, pues ambos nos gustábamos y empecé a salir con ella. Comenzamos una relación y a partir de iniciada comenzó lo raro. Ella cuando podía me repetía que solo me quería para ella y que no permitiría que estuviera con alguien más. En ese momento no le tomé importancia a esas palabras, pues creía que lo decía porque me quería bastante. Pasaron algunos meses y extrañaba mucho a mi exnovia. Entonces decidí decirle a mi novia actual que no quería seguir con la relación, pues no me sentía totalmente a gusto debido a que seguía sintiendo amor por quien había sido mi pareja. Ella me dijo que estaba bien y que aceptaba la decisión y que me deseaba lo mejor. Busqué de nuevo a mi exnovia y después de mucho esfuerzo por mi parte reiniciamos nuestra relación. Entonces fue cuando comenzaron los hechos más fuertes y sobrenaturales que jamás habíamos experimentado. La primera vez que sucedió algo fuera de lo normal fue en una ocasión que nos quedamos de ver para ir a comer a un restaurante. Por los tiempos de ambos fue necesario trasladarnos al lugar de encuentro por nuestros propios medios. Es decir, que ella tomó el transporte público y yo también para poder llegar al lugar previsto. Llegué con mucho tiempo de sobra al lugar sin dejar de comunicarme con ella por mensajes de texto, pues en esos años no existían las redes sociales, y para comunicarnos más rápidamente usábamos las conversaciones por mensaje. Me escribió en uno de ellos que ella jamás llegaría al lugar donde habíamos planeado vernos. En el momento no entendí el mensaje. Solo le pregunté si se sentía bien, pero la respuesta que recibí fue de que no era ella. En el momento me exalté demasiado porque pensé que había sufrido un asalto y estaba en peligro. Entonces inmediatamente traté de comunicarme, pero la llamada nunca entró. La operadora virtual me decía que el número estaba fuera del área de servicio. Traté de marcar varias veces hasta que perdí la cuenta, y por fin después de tanto intentar me contestó llorando. Me dijo que no sabía cómo había llegado ahí. Me dijo que estaba sentada en las vías del tren y no sabía cómo había llegado hasta allá, pues minutos antes estaba trasladándose en el transporte.
Preocupado le dije que me explicara dónde estaba para poder trasladarme y auxiliarla. Entonces me respondió que estaba por donde yo solía comprar las refacciones de mis autos, es decir, como unos 5 kilómetros del lugar donde yo me encontraba en ese momento. Mi primera reacción fue decirle que no se moviera de ahí, pues me dirigiría para allá inmediatamente. En ese mismo momento escuché que su voz cambió diciendo que no dejaría que ella se mantuviera en ese lugar, pues no iba a ser posible que ella se viera conmigo. Con desesperación observé si el transporte se acercaba y escuché una risa macabra que se emitía de ella repitiendo que nunca me iba a dejar. En ese momento me pregunté quién era la que estaba hablando, y de nuevo la voz de mi novia me indicó que era ella. Estaba muy asustada, pues por momentos perdía la noción del tiempo y la memoria. Le comenté que no me colgara, pues en cuanto pasara el transporte iría por ella. Me contestó que estaba a punto de tomar el transporte y que la esperara. Mantuvimos la comunicación durante el camino y todo el transcurrir normal hasta el lugar en donde nos citamos. Se bajó del transporte, me vio y me abrazó. Lloró y me dijo que se sentía que ya no me volvería a ver de nuevo, pues algo en su mente le hizo pensar eso. Le dije que no se preocupara, que ya estábamos juntos y que no dejaría que nada malo le pasara. Fuimos a comer, visitamos a mi mamá, pues era también su cumpleaños. Llegó la hora de acompañarla a su casa, la llevé hasta esta y le marqué al regresar a la mía. Sin embargo, cuando me contestó el teléfono comenzó a reír de una manera tétrica y burlona, diciendo que había corrido con suerte, pues de alguna manera había evitado que mi novia sufriera algún daño. En ese momento me dio coraje y le dije que dejara de bromear con ese tipo de cosas porque no era para nada gracioso. Pero mi novia, con una voz diferente, me gritó por el teléfono que era un tonto, pues ella no era mi noviecita querida, y preguntó si no la recordaba, pues ella me había dicho que yo siempre iba a estar con ella. Esa frase me sonó conocida, pues era la misma frase que mi ahora exnovia me había dicho en su momento. De un momento a otro la voz cambió a la de mi novia y me preguntó qué había pasado, pues no recordaba que estábamos platicando. Me di cuenta de inmediato que era la voz de mi novia y le comenté que le marqué para avisarle que había llegado a mi casa. Después de unos minutos de plática, colgamos y quedamos de vernos nuevamente al otro día. Pasé por ella al día siguiente, pues teníamos que cotizar algunas cosas para la boda. Habíamos decidido casarnos pronto. Terminamos la rutina por la noche y fuimos a descansar a mi casa. Además que aprovecharíamos para cenar algo y ver una película. Entonces compramos algo de botana y subimos al cuarto para verla. Ambos nos quedamos dormidos y el día siguiente nos preparamos para continuar con los preparativos. Esta vez llegamos temprano por la tarde y pusimos de nuevo una película. Esta vez era de terror. En ese momento mi novia me dijo que tenía sueño, le dolía la cabeza. Se recostó en la cama y cerró los ojos, y casi al instante y con los ojos cerrados comenzó a reírse. Abrió los ojos de repente y me dijo cómo había estado, pues me había estado extrañando, repitiendo de nuevo con la voz de mi exnovia que me había advertido que solamente iba a estar con ella. En ese momento llamé por su nombre a mi novia, pero ella con la voz de mi exnovia dijo que no era mi novia, que ya sabía perfectamente quién era. Le dije que no le creía, pues no era posible que ella estuviera en el cuerpo de mi novia. Entonces se levantó y tomó un papel escribiendo que mi novia se iba a morir. Me lo entregó y cuando lo leí me di cuenta que precisamente esa era la letra de mi exnovia. Quedé impactado al instante, pues no sabía qué hacer ni cómo actuar. De repente sentí un zumbido en mis oídos y un fuerte dolor de cabeza. Cerré mis ojos y me agaché para tratar de disipar el dolor que sentía. Unos instantes después escuché una voz dentro de mí que me estaba diciendo que todo estaría bien, que no me preocupara, pues si me relajaba y pensaba con la mente en claro sabría qué hacer y que solamente tuviera fe. Al instante el dolor de cabeza se esfumó y pude reincorporarme para saber la condición de mi novia. Me di cuenta que estaba recostada con los ojos cerrados y moviéndose bruscamente. Parecía que estaba teniendo una pesadilla. Traté de despertarla, pero todos los intentos fueron en vano,
pues a pesar de moverla fuertemente y repetir muchas veces su nombre no reaccionaba. Pasaron casi un par de minutos y nuevamente abrió los ojos. Me dijo que no dejaría que mi novia se comunicara conmigo, porque la había dejado encerrada dentro de ella misma. Me enfurecí y de la nada corrí a la caja donde tenía algunos recuerdos que mi familia me había regalado. Entre ellos una cruz que utilizaba en mi adolescencia como amuleto. La tomé y corrí hacia mi novia para colocársela. En el instante que se la coloqué reaccionó y me preguntó qué estaba sucediendo, pues no recordaba nada nuevamente. Le contesté que había tenido una pesadilla, y solamente la abracé y le coloqué la cruz para que durmiera mejor. Mientras pasaban los días empeoraba la situación de mi novia, pues había veces en que de la nada jalaban sus pies hacia arriba o hacia el frente, aun estando yo presente. En esos momentos no sabía qué hacer, pero por instantes la voz en mi cabeza me indicaba las instrucciones para que no sucedieran esos acontecimientos. Sin embargo, solo funcionaban por unos cuantos momentos o algunos días. Luego volvía a pasar lo mismo. Cansado de la situación y pensando cada día cómo solucionar este problema y por qué había sido causado, decidí buscar ayuda. Pero antes de ponerme en acción, mi hermana llegó a mi casa y me comentó que el señor Juan quería hablar conmigo. Yo le pregunté quién era el señor Juan. Mi hermana me contestó que era el señor que le hacía limpias. Entonces le pregunté que por cuál motivo quería hablar conmigo. Ella me dijo que no sabía por qué. Solo el señor le comentó que era urgente que fuera a verlo. Cabe señalar que mi hermana no sabía nada al respecto. Entonces le dije que le marcara al señor y le preguntara cuándo podía verlo. Unos minutos después mi hermana me confirmó que el otro día muy temprano debíamos ir. Al otro día llegamos a la casa del señor Juan y parecía que ya estaba esperándonos. Antes de tocar abrió la puerta y me llamó por mi nombre, algo que se me hizo raro, pero no tanto al pensar que mi hermana se lo había mencionado antes. Entramos a su casa y nos pidió que tomáramos asientos. Esperamos un poco y así lo hicimos. El señor entró al cuarto y tardó aproximadamente 10 minutos. Salió y me preguntó cómo se sentía el ambiente. Yo le contesté que todo estaba normal. Entonces él mencionó que efectivamente el don que yo tenía no era el que pensaba, pues yo no había podido ver realmente qué había alrededor. Solamente me había dado cuenta y sin tomarle mucha importancia que el ambiente era más tranquilo de lo normal. Entonces me indicó que entrara al cuarto y me sentara en una silla. Mientras tanto él iba a estar preparando algunas cosas. Solo senté con la cabeza y esperé el momento para que me indicara qué hacer. Un par de minutos después volteé a ver hacia atrás de la silla donde me encontraba y mencionó que lo que había detrás de mí era muy fuerte. No me quería dejar en paz, pues le habían indicado que me siguiera donde fuera y que me hiciera la vida difícil con mi novia actual. Rápidamente me indicó que me levantara y me acercara a él. Al estar frente a él me indicó que cerrara los ojos y no los abriera a pesar de lo que escuchara, pues si lo abría no surtiría efecto el proceso. Comenzó a decir oraciones conocidas por los creyentes de la fe católica, pero lo raro fue que al mismo tiempo que las estaba diciendo, parecía que salía una voz extraña de su boca. Decía algunas otras palabras al mismo tiempo, pero en una lengua muy pero muy extraña. Unos minutos después sentí un escalofrío bastante grande en mi espalda, mientras él le indicaba a alguien o algo que se fuera, que me dejara en paz, pues yo no tenía la culpa de lo que hubiera mandado molestarme. Tampoco tenía culpa mi novia. Entonces al instante escuché que el señor se quejó, y pude percibir a pesar de tener los ojos cerrados que se agachó como si le hubieran dado un golpe. Él siguió con una voz de dolor recitando la oración, y después de aproximadamente un minuto me indicó que todo estaba listo, que ya se había ido. Abrí lentamente mis ojos y con una mano a la altura de las costillas me dijo que observara este punto, pues el ser que me molestaba lo había herido. En lo personal no distinguí nada. Entonces él me comentó que ya recordaba que yo no podía ver este tipo de heridas, pues mi don no era ese. Esto se me hizo extraño, porque ya había mencionado lo mismo en 2 ocasiones. Le pregunté a qué don se refería, pero él respondió que después de un tiempo me daría cuenta por mí mismo.
pues lo que importaba era que estuviera bien a partir de ese momento. El señor preguntó si me había dado cuenta de que me estaban haciendo un trabajo muy fuerte de brujería. Yo le mencioné que no, pues yo no creía en ese tipo de cosas. Él mencionó que aunque no creyera, el bien y el mal existen, y debería tener un poco más de fe, pues lo que había ahuyentado era muy fuerte, y que no hubiera podido descansar hasta que mi novia falleciera, pues ese era el objetivo de esta cosa. De esta manera quedaría libre y mi exnovia me convencería de alguna manera para volver con ella. Así me contó todo lo que había pasado durante estos meses con detalles exactos. Quedé impresionado con toda la información que el señor sabía, pues ni siquiera mi hermana, que tiene una relación más cercana conmigo, sabe la historia con esta exnovia, mucho menos los detalles del problema actual. El señor agregó la explicación que se había dado cuenta también porque estaba buscando trabajos, pero no había corrido con la mejor suerte para encontrarlo, y que a partir de lo que me habían hecho y un poco de fe iba a encontrarlo pronto. Pero lo más importante era encontrar el objeto que mi exnovia había colocado en un lugar en el cual yo supuestamente frecuentaba mucho, pues me habían realizado un amarre, y quien tenía que encontrar el objeto y destruirlo era mi novia. Al llegar a mi casa me quité la ropa para meterme a bañar, pues había sido una de esas indicaciones que el señor me había dado. Al quitarme la playera me di cuenta que estaba rasgada por la espalda con forma de 4 garras, estas en forma diagonal, desde el omóplato derecho hasta el lado izquierdo. Sin embargo, nunca sentí algún dolor, sino más bien por eso fue el escalofrío que había sentido en el momento durante el proceso que realizó el señor Juan. Terminé guardando la playera para entregársela a mi novia, pues era la prueba de que algo malo estaba pasando. Por la tarde nos reunimos ella y yo y le platiqué lo que había sucedido. Me creyó por completo y me comentó que había tenido una sensación rara en el transcurso del día, que coincidía con el momento en el cual estaba recibiendo el proceso de limpia del señor Juan. Le mostré a mi novia la playera y al ver las marcas de las garras se puso nerviosa. Me preguntó cómo es que me había hecho esas marcas, y yo le contesté de que no me las había hecho yo, sino que habían sido las marcas que se habían hecho al momento de la limpia. Las observó cuidadosamente y me pidió que le contara de nuevo lo sucedido. Entonces le volví a contar, y esta vez sin dudarlo creyó en lo que le dije, pues cada cosa que le contaba coincidía a la perfección con lo que nos había estado sucediendo. A su vez también le comenté que ella era quien debía encontrar el objeto que mi exnovia me había puesto, y que debía poder romper el amarre de esta manera para terminar con todo. Después de mucho pensarlo nos dimos cuenta que el amarre estaba escondido en mi negocio, pues fue la última ubicación y la única en donde había estado con mi exnovia, ya que en esos días me había acompañado a cerrar unas cuantas negociaciones con un par de clientes. Acudimos al lugar en la mañana siguiente y entonces al entrar al lugar de nuevo, sentí un dolor fuerte en mi cabeza y un zumbido en mis oídos. Esto, les juro, me hizo hincarme del dolor y a la vez escuché la voz que hablaba en mi cabeza. Me decía que mi novia era quien debía encontrar el objeto y no yo, que no debería intervenir, y que además debía permanecer de espaldas a mi novia mientras ella buscaba el objeto. No debería voltear a verla sin importar lo que escuchara. Además que en algún momento mi novia pediría ayuda al encontrar el objeto, pues observaría un ser muy siniestro en él. Pero ni siquiera en ese momento debería ayudarla, pues como el mar era para ella debía cortarlo sin ayuda. Pasó casi una hora y logré escuchar cómo mi novia gritaba con mucho temor. Me suplicaba por ayuda, pero no podía hacerlo, pues de alguna manera sabía que si intervenía y no seguía al pie de la letra las indicaciones, todo podría salir relativamente mal. En cierto punto todo quedó en silencio. Abrí los ojos y vi en el baño de mi negocio a mi novia sentada en el piso llorando. Al verme me dio la mano para levantarse y la ayudé a hacerlo. Me abrazó fuertemente contándome que el ser que la seguía era horrible y parecía un muerto. Fue en ese momento que volvió a cambiar su voz y con un tono burlón dijo que sería un tonto si creía que era tan fácil que mi novia podría encontrar el objeto. Entonces la voz en mi cabeza me indicó que esa cosa quería engañarme, que fuera más inteligente que ella. Mi intuición indicó que el objeto estaba dentro de sus bolsas.
Jalé a mi novia hacia mí y le metí la mano en una de las bolsas de su pantalón. Entonces encontré el objeto, que era una piedra con un hilo rojo fuertemente enredado y algunos cabellos. La tomé y la aventé al suelo, y con un martillo la rompí mientras mi novia con la otra voz gritaba como si estuviera haciéndole daño. Pero realmente quien estaba gritando era el ser que la había poseído en ese momento y no mi novia. Cuando terminé, quemé el hilo, los cabellos. Mi novia se desvaneció y cayó al piso. Corrí rápidamente a ayudarla, pero por más que la hablaba y movía, no respondía. Por instinto tomé su muñeca para saber si todavía tenía pulso. No se sentía que el corazón estuviera bombeando sangre. Comencé a llorar y abrazarla fuertemente, pues su aspecto era totalmente pálido. De nuevo la voz dentro de mí me repitió que tuviera fe y rezara lo mejor que pudiera, que debía hacerlo con la fe que nunca en mi vida había tenido, y además me arrepintiera de todas las malas acciones que había hecho en la vida. Así lo hice por aproximadamente media hora, y entonces mi novia regresó en sí de golpe, como si realmente hubiera estado muerta por unos cuantos minutos. Hasta la fecha creemos que fue de esa manera. Me preguntó qué había pasado al mismo tiempo que la voz en mi cabeza decía que no le comentara nada hasta que fuera el momento oportuno. Solo le dije que se había quedado dormida y que por más que intentaba despertarla no podía. Pero después de algunos intentos por fin pudo. Ella me dijo que había soñado muy feo y que lo que recordaba de ese sueño es que el muerto la seguía y ella corría por un camino oscuro. Me alcanzaba a ver a lo lejos y me pedía ayuda. Entonces llegaba conmigo y se colocaba detrás de mí y cerraba los ojos, pero sentía una fuerza muy fuerte jalándola. La estaban intentando llevar abajo como si fuera un abismo. De repente la jalaron tan fuerte que no resistió y fue cayendo al fondo de este abismo. Mientras eso pasaba, veía mi mano que trataba de alcanzarla, pero no lo lograba y ella intentaba lo mismo. De un momento solo vi una luz muy blanca y fue cuando despertó de nuevo. Después de ese día, los demás días transcurrieron normalmente. Ella ya no sufría de las posesiones ni veía cosas raras. Algunos días después tuve un sueño algo raro, donde veía a un ser vestido de blanco pero sin que se notara su cara, o alguna facción de esta. Se acercaba a mí y me decía que ya todo había pasado. Sin embargo, algunas cosas todavía no se iban por completo, y que en el transcurso de los meses pasarían. Pero debía ser fuerte y seguir teniendo fe, pues el no haberla tenido por mucho tiempo había provocado que las cosas que le pasaron a mi novia fueran más fuertes. También mencionó que yo tenía una protección más allá de lo que cualquier otra persona pudiera tener, y que alguien o algo muy poderoso me estaba protegiendo. Por eso mismo no habían podido hacerme el trabajo a mí directamente. De lo contrario, todo hubiera sido más fácil para mi exnovia. Pues si hubiera surtido efecto conmigo, no hubiera dado necesidad de que pasara todo este acontecimiento. Cuestión que por una parte hubiera preferido, pues así mi novia no hubiera sufrido todo esto. Antes de terminar el sueño, el ser me dijo que el mal existe, y es 3 veces peor que cualquier historia o película de terror que haya visto, pero que también existe el bien, y para que éste actúe solo se debe tener fe y acercarse a las personas adecuadas, las cuales son el canal para que el bien pueda intervenir. En este caso fue el señor Juan quien tuvo mucho que ver en que el bien interviniera, y a quien todavía agradezco mucho por todo lo que nos ayudó. Ahora la persona quien fue mi novia es mi esposa. Varios años más después de casados experimentamos ciertos fenómenos paranormales. Además que descubrí que mi don es que a partir de lo sucedido tengo la fuerza para poder deshacerme de casi cualquier ente o ser que me haga frente. Y digo que casi cualquiera, porque también podría hacerlo con seres más poderosos. Pero créame que no tengo la intención de hacerlo, pues tendré que especializarme y aprender algunas cosas más para lograrlo. Ahora que tengo una familia, no me gustaría que nadie, ni siquiera yo mismo, experimentara otra vez lo que alguna vez viví. Y a pesar de todo lo que pasé, sigo escuchando la misma música, sabiendo más de ocultismo, pero ahora lo tomo con mayor respeto. Pero por algunas circunstancias de la vida me he vuelto más ateo que antes, pues por mi forma de ver la vida no quise seguir ninguna regla de alguna creencia o religión.
Ahora tengo fe en mí mismo, y sé que si alguna vez vuelve a pasar algo como la historia anterior, estaré debidamente preparado para enfrentarlo.